Alejandría, Egipto, la ciudad nacida del sueño de Alejandro Magno, destinada a ser la megápolis más moderna y grande de toda la antigüedad, sería poblada por hasta 1 millón de personas. Fue una de las ciudades más cosmopolitas del mundo antiguo. Una ciudad que albergaba todo el conocimiento del mundo, todos los tratados científicos, todas las obras de la literatura y los vuelos de la fantasía filosófica. Un lugar donde escritores, artistas y científicos se reunían para debatir y ser pioneros del pensamiento. Nunca se habían reunido tantos sabios e intelectuales en un solo lugar. En el primer centro internacional de investigación científica, Alejandría educó a algunas de las mentes más brillantes jamás conocidas: Arquímedes, Euclides, Eratóstenes, Pitágoras, Hipatia, Herófilo, y muchos otros. Siglos de conocimiento, las semillas de nuestra cultura actual, se sembraron en los pasillos de la biblioteca o en el Museo de Alejandría. Sería la capital de Egipto durante la dinastía Ptolomeica, ciudad que vería nacer a una de las mujeres más famosas de la historia, Cleopatra. Pero esta megápolis que vio nacer a la legendaria biblioteca, o al famoso faro, finalmente, declinó y perdió su brillo. La biblioteca fue destruida, quemada hasta los cimientos, así como la riqueza del conocimiento allí generado. Un momento terrible en el que la civilización misma se detuvo en sus huellas. Finalmente, Alejandría se convertiría en una simple ciudad del Imperio Romano, en el año 30 anterior a nuestra era. Esta es la historia del nacimiento, apogeo y caída, de una ilustre y extraordinaria ciudad. La deslumbrante ciudad de Alejandría. Antes de seguir adelante, te recuerdo que en nuestro canal tenemos una lista de reproducción, para la que te dejo un enlace aquí arriba, en la que podrás seguir uno a uno los episodios de nuestra serie Origen en orden cronológico, en los que te contamos todo sobre la historia de la humanidad, comenzando con el origen del universo y la vida sobre la Tierra, para ir avanzando desde allí hasta la edad contemporánea. No te los pierdas. También les dejo un enlace aquí arriba a nuestro canal en inglés, where you will find the English version of this video. Y no olvides por favor suscribirte al canal, dejarnos un like, y compartir el contenido, para que de esta forma nos ayudes a lograr que nuestro trabajo pueda llegar a mucha más gente. Gracias. Hoy en día, más de 4 millones de personas viven en la moderna Alejandría, en su mayoría seguidores de la fe islámica. Las antiguas calles están llenas de tiendas y apartamentos. A 130 millas al noroeste del Cairo, Alejandría es la segunda ciudad más grande de Egipto y hogar de su principal puerto. Pero curiosamente, la ciudad antigua brilla por su ausencia. La metrópolis moderna ha enterrado a la antigua Alejandría bajo hormigón y asfalto. Solo una columna, de 30 metros de altura, permanece en la ciudad como una reliquia única de la antigua Alejandría. Los restos de su magnificencia antigua son pocos. En su mayor parte, fueron engullidos por las olas, debido a la erosión y los terremotos. Solo en las profundidades de la ciudad y en las extensiones del desierto egipcio se puede encontrar evidencia del misterioso pasado de Alejandría. En Alejandría misma, es muy difícil encontrar rastros de la primera edad ptolomeica. Durante mucho tiempo se había creído que no quedaba nada de esa gloriosa ciudad, hasta que un día de octubre de 1995, surgió de las aguas del puerto la colosal estatua de uno de sus primeros reyes. La emoción que este hallazgo suscitó fue enorme. Esta estatua develaba lo invisible: la existencia del mítico faro de Alejandría, cuya entrada adornaba. 2 años después, las máquinas excavadoras de la inmensa obra de una autopista descubrían inesperadamente un mundo subterráneo y misterioso. Se trataba de un acceso hacia otra ciudad desconocida y misteriosa: la necrópolis de la ciudad de los muertos. Pero ¿cómo recuperar esos vestigios bajo las innumerables metamorfosis de esta ciudad saturada de historia? En nuestros días, se trata de actuar con rapidez, antes de que los últimos rastros de la ciudad de Alejandro y de Cleopatra desaparezcan para siempre. Al demoler los inmuebles más antiguos, han aparecido los vestigios de una de las civilizaciones más brillantes del mundo antiguo. En el corto intervalo entre la destrucción y la reconstrucción, se ofrece una ventana a los equipos de investigación. Para llegar a las capas helenísticas de la ciudad, los arqueólogos deben realizar excavaciones de más de 12 metros de profundidad. Primero aparecerán las capas medievales, luego las árabes, posteriormente las romanas, y finalmente se llega a la capa de la era helenística.
Son 12 metros de profundidad para 23 siglos de historia. El subsuelo comprimido durante 2 milenios da a veces la impresión de que expulsa sus tesoros. Pero ¿cómo comenzó todo, en esta parte del mundo? Un sitio que albergaría la más asombrosa ciudad del mundo antiguo. Hace 2300 años, nacía esta ciudad, desde un sueño de Alejandro Magno. Alejandro era extremadamente ambicioso, y a la edad de 24 años, ya había conquistado grandes territorios del mundo conocido. Para entender todo sobre la historia del mayor conquistador de todos los tiempos, te dejo un enlace aquí arriba, a un excelente documental que narra su historia completa. Luego de la muerte de su padre, Filipo II, en el 336 anterior a nuestra era, Alejandro asumió el trono, y continuó la expansión del Imperio Macedonio, la mayor potencia de Europa en ese momento. Tras lograr que las ciudades-estado griegas quedaran bajo el dominio macedonio, y al mando de un único gobernante, Alejandro continuó con la conquista del poderoso Imperio persa. En el 334 a.C., comenzó con la invasión de las ciudades jonias de Asia Menor y tomó el control de los puertos claves del Egeo. Luego de pasar un año asegurando la conquista del resto de la península de Anatolia, territorio de la actual Turquía, Alejandro continuó su ofensiva hacia el sur, capturando los principales puertos de Asia. Fenicia y Chipre quedaron fácilmente bajo su control, luego conquistó Tiro y Gaza. Con todas estas victorias en su haber, estaba listo para tomar Egipto, uno de los mayores imperios que el mundo jamás ha conocido. Alejandro no podía descansar tranquilo hasta que no pusiera sus manos en lo que consideraba su gran premio. Uno de los países más admirados y envidiados de toda la antigüedad. Para ese entonces, el imperio alejandrino ocupaba 650.000 kilómetros cuadrados, 5 veces el tamaño de la actual Grecia. Tras 2 años de guerra, Alejandro marchó hacia el interior de Egipto, hasta Menfis. Los egipcios estaban impacientes por ver derrotados a sus gobernantes persas. Se rindieron, sin presentar batalla, y recibieron a Alejandro con los brazos abiertos. Le ofrecieron el título de faraón. Es aquí donde Alejandro comienza a creer que realmente es un dios viviente. Para sellar su victoria, Alejandro debía ganarse las mentes y los corazones de los egipcios, cuya religión única y su cultura habían estado arraigadas en esas tierras durante más de 3000 años. Alejandro fue astuto al elegir adoptar las costumbres egipcias. El pueblo egipcio pensaba en él, como en uno de ellos. En Egipto, celebraban a Alejandro, no solo como un conquistador o un rey, sino como un verdadero dios viviente. Pero incluso eso, no era suficiente para Alejandro, no solo quería ser otro en una larga línea de faraones, realmente quería dominar el país, y eso significaba crear una nueva ciudad que llevaría su nombre para siempre. Pero primero, tenía que encontrar una ubicación adecuada. Alejandro fundó su futura ciudad, en el extremo occidental del delta del Nilo. La ciudad más grande de Alejandro, la más hermosa de todas. Una gigantesca visión concebida totalmente en los sueños de su fundador. Decretó que su ciudad sería la fuente de aprendizaje en el mundo conocido, un imán cultural para el talento de todos los sitios del mundo. En esto se convertiría Alejandría. Pero Alejandro solo permaneció unos meses en Egipto, antes de emprender sus nuevas conquistas, en el 331 anterior a nuestra era. Sin saber que nunca volvería a ver Alejandría. En el año 323, luego de lograr tener bajo su poder el imperio más vasto de la historia,
contrajo una fiebre, que duró 12 días. Fue perdiendo paulatinamente la movilidad de su cuerpo, y a pocos días de su 33º cumpleaños, el mayor conquistador jamás conocido, murió en Babilonia. Durante siglos, el cuerpo de Alejandro descansó en la ciudad de Alejandría. Pero en el siglo IV de nuestra era, algo ocurrió, y la tumba desapareció. Desde entonces, la tumba de Alejandro es uno de los santos griales de la arqueología. Tras la muerte de Alejandro, el vasto reino, que luchó por construir durante un periodo de 12 años, finalmente se dividió entre más de 20 gobernantes. El general griego Ptolomeo, su general de mayor confianza, heredó Egipto. Después de la muerte de Alejandro, Alejandría se convirtió rápidamente en la capital del reino ptolemaico y la ciudad más importante del mundo griego. Ptolomeo I sería tanto rey para los griegos como faraón para los egipcios y fundaría una dinastía. Este es el comienzo de la dinastía ptolemaica. Fueron 15 soberanos, todos los cuales llevaron el nombre de Ptolomeo, y gobernarían Egipto durante casi 300 años, durante el período helenístico, hasta el año 30 anterior a nuestra era, momento en el que Egipto se convirtió en provincia romana. La dinastía tuvo varias reinas, incluyendo a la famosa Cleopatra. La dinastía ptolemaica adoptó desde el principio las costumbres egipcias. Fue una constante enemiga de la dinastía macedonia seleucida. Fundada por Seleuco, uno de los generales de Alejandro, que se centraba en Oriente Próximo y mantenía la preeminencia de las costumbres griegas. Allí, una élite macedonia grecoparlante dominaba las áreas urbanas. Ptolomeo hizo de Alejandría la capital de Egipto. Quería que su ciudad no fuera solo la capital de un país poderoso, sino un centro de iluminación del conocimiento y del aprendizaje. Gracias a Ptolomeo, Alejandría inmediatamente comenzó a atraer eruditos influyentes de todo el mundo griego. Alejandría suplantó incluso a Atenas como la ciudad griega más importante de la historia. El general Ptolomeo siempre fomentó una buena convivencia entre los griegos y los indígenas egipcios. Sus herederos continuaron con esta política y así la cultura ptolemaica llegó a ser cosmopolita y dedicada al progreso. El reinado del sucesor de Alejandro el Grande estaría lleno de poder ostentoso y de la construcción de monumentos legendarios. Ptolomeo crearía la biblioteca más grande y famosa del mundo, la Gran Biblioteca de Alejandría. En una época en la que los libros aún no existían, poseían hasta 700.000 rollos de papiro, y se convertiría en el primer centro de investigación del mundo antiguo. Ptolomeo I era un hombre de voluntad e inteligencia de hierro. Se rodeó de un círculo de hombres importantes, avanzados en los campos de la literatura, la filosofía y la ciencia. El lugar elegido para fundar Alejandría era un lugar pobre, a más de 200 kilómetros al noroeste del Cairo. Solo un simple pueblo de pescadores, rodeado de pantanos, entre un lago y el mar. Pero entonces, ¿por qué decidió Alejandro construir allí la ciudad de sus sueños? Reconoció que el verdadero valor era su emplazamiento estratégico. Sabía que al controlar Pelusio al este, Menfis al sur, y su gloria suprema Alejandría al oeste, crearía una fortaleza triangular que le permitiría controlar todo el delta, mientras que le daba acceso al Mediterráneo. Dada su proximidad al mar, la ciudad siempre podía ser abastecida, podía comerciar con el extranjero y proporcionar refugio ante cualquier invasión. Por otro lado,
La isla de Faros encajaba perfectamente en su estrategia defensiva militar. En la periferia, la isla era un activo que el enemigo tendría que atacar, antes de poder conquistar el continente. Alejandría se encuentra entre dos cuerpos de agua. Al norte, el mar Mediterráneo, que da a la ciudad su acceso al mar. Y al sur, el lago Mariotis, un lago seco en la actualidad, que fue la puerta de entrada a África, Egipto y el Valle del Nilo. Alejandro quería vincular el norte de África con la red de comercio del Mediterráneo. El puerto de Alejandría se convertiría en el más importante de todo el Mediterráneo. Las mercancías fluirían a través de él y ahogarían la ciudad en riquezas. El puerto sur del lago Mariotis era el más grande de Alejandría. Al principio el éxito en la ciudad vino de este puerto. El lago Mariotis estaba conectado con el Nilo, la principal ruta de comunicación del país. Este servía a todo el Alto y Bajo Egipto, permitiendo el comercio con todas las provincias de Egipto y el resto de África. Mirra, incienso, especias y hierbas de la India, seda de China. Gracias a sus puertos, que eran los más activos del mundo, la ciudad era el centro del comercio mediterráneo, en la encrucijada del este, el oeste y África. $2300 años atrás, Alejandro reconoció el valor militar del diseño de la ciudad. Las amplias calles paralelas le dieron una vigilancia óptima de la ciudad, mientras permitían el flujo sin obstrucciones de las tropas. Un corredor central corría desde el puerto norte del Mediterráneo hasta el lago Mariotis al sur. Esta vía actuó como un vínculo sin obstrucciones para el comercio y los viajes entre los dos puertos. El diseño geométrico de Alejandría significó una revolución en la planificación urbana. La antigua metrópoli era una ciudad de dimensiones gigantescas. Las calles eran más anchas que las de cualquier otra ciudad. Comparada con las ciudades antiguas de Atenas o Corinto, sería una ciudad como Nueva York en comparación con París o Londres. Los griegos que llegaban a Alejandría quedaban impresionados. Tenía varias calles principales. Su arteria más famosa era la Vía Canópica, que estaba flanqueada por suntuosos edificios, casas y templos. El ancho de la calle de 30 metros era anormalmente grande, incluso para los estándares griegos. Todavía está allí, en el corazón de Alejandría. Esta avenida tiene 2300 años. La mega ciudad estaba dividida en diferentes distritos con sus barrios y parcelas regulares, formando un rectángulo de 5 kilómetros de largo por 1,2 kilómetros de ancho, que se extendía sobre un perímetro de 20 kilómetros. La geografía urbana de Alejandría, con un patrón de cuadrícula, serviría como modelo para los cimientos de todas las nuevas ciudades helenísticas, así como para las ciudades de la era romana. Al comienzo de la época romana, Alejandría era realmente la ciudad más poblada del período helenístico. No sería superada hasta la Roma del siglo I después de Cristo. Pero una ciudad rica en un lugar abierto podría atraer una atención no deseada, por lo que se construyeron murallas para defender la ciudad. Casi 20 kilómetros de murallas, las más largas del mundo occidental, que encerraban un área de 1000 hectáreas y generaban admiración en todo el Mediterráneo. Eran muros de 10 metros de alto, pero sobre todo muy gruesos, de 7 a 8 metros de espesor. El recinto amurallado de la ciudad medía aproximadamente 5,2 kilómetros de largo y 2,2 kilómetros de ancho.
Tenía aproximadamente 9 metros de altura. Estas formidables murallas antiguas resistirían luego una serie de ataques. Incluso la ofensiva del rey de Siria, Antíoco IV, quien en el 169 anterior a nuestra era, atacó e invadió Egipto, conquistando casi todo el país, pero no pudo conquistar Alejandría. Gracias a sus murallas, Alejandría se convirtió en una fortaleza, protegida por el mar al norte, y por el lago Mariotis al sur. Los pocos accesos a la ciudad eran estrechos y fáciles de defender. Cuando Alejandro llegó a Faros, esta todavía era solo una isla, y había un pequeño asentamiento. La costa de Egipto era muy irregular, lo que significaba que era muy difícil para los barcos llegar hasta la tierra. Era necesario unir Faros con el continente. Para esto, Alejandro mandó a construir una calzada que se extendía a lo largo de casi 1 milla de largo. La isla de Faros en realidad no estaba completamente separada del continente. Estaba conectada por un banco de arena natural y una acumulación de sedimentos, llevados hasta allí por las olas. Los ingenieros de Alejandro usaron el banco de arena, que conectaba ambas regiones. Lo apuntalaron con terraplenes y construyeron su calzada en la parte superior, superficie que luego cubrieron con un pavimento de piedra. Conectaron así el puerto de Alejandría y la isla de Faro, con un puente de 1200 metros de largo y 200 de ancho, creando 2 cuencas portuarias para barcos comerciales y militares. Llamaron a ese dique Heptastarion. Su nombre se basa en los términos griegos de medida. Hepta significa 7, y stadion es una medida de longitud, de aproximadamente 180 metros. Ya que su construcción separaría el gran puerto al este, del puerto de Eunostos al oeste, fue diseñado con canales en cada extremo. Estas aberturas permitieron el paso de un puerto al otro. Además de crear puertos para la navegación comercial y militar, la calzada sirvió como un acueducto principal para los habitantes de la isla. Su presencia también ayudó a proteger la isla y sus puertos de los fuertes vientos y las corrientes marinas. Pero en Alejandría, el resto de la geografía urbana también tenía un avance sorprendente para la época. Solo unos pocos años después de la fundación de la ciudad en el 331, la población de Alejandría había aumentado a 500.000, pero sus arquitectos habían anticipado el crecimiento del asentamiento y diseñaron un sistema de carreteras, construido en una cuadrícula, que podía manejar un alto volumen de tráfico. El abastecimiento de agua de la ciudad también estaba basado en un innovador sistema. La antigua Alejandría fue edificada sobre una gran red de distribución de agua. La megápolis tenía una red hidráulica, concebida desde el principio para permitir el máximo desarrollo de la ciudad. Ya para el 331, 500.000 habitantes poblaban Alejandría. Había que suministrarles agua a todos, y hacer posible que todas las industrias, y todos los talleres de artesanos que rodean a esos habitantes, funcionaran. Pero cerca de allí no pasa ningún río. Así que construyeron un canal, que traía agua del Nilo hasta las afueras de Alejandría. Luego desde ese canal, construyeron acueductos. Había 5 acueductos que salían del canal principal y llevaban el agua al interior de la ciudad. Y en el interior de la ciudad había una red secundaria, que distribuía el agua dentro de cada barrio. Los primeros días que seguían a la crecida del Nilo, se decantaba el agua en estos depósitos. Luego la sacaban, mediante un sistema muy ingenioso, de cubos accionados por una noria. Más de 2.000 cisternas repartidas por todos los barrios de la ciudad, ofrecían a los alejandrinos agua accesible en cualquier época del año. Fue una obra maestra de planificación. Pero los siglos han ido ocultando poco a poco las entradas que llevan a las cisternas, que aún se encuentran debajo de la ciudad moderna.
En una ciudad de numerosos y magníficos atractivos, el Serapeum fue considerado como el templo más hermoso de Alejandría. Ubicado al suroeste de la ciudad en una pequeña colina conocida como la Acrópolis, el santuario fue construido durante el reinado de Ptolomeo III, sobre cimientos que habían existido desde el reinado de Ptolomeo I. Los visitantes del Serapeum subían 100 escalones para llegar al patio. Se instalaron bibliotecas en los pórticos que rodeaban al edificio. Su techo y columnas estaban adornados con oro y bronce. Un templo interior albergaba la estatua de Serapis, dedicada a curar a los enfermos. El templo dedicado a Serapis se convertiría en la época romana, en un suntuoso monumento alabado por su excepcional belleza. Un espacio sagrado de 142 metros por 55, con forma de pera rectangular. Mientras que el Serapeum fue el más célebre de los templos de Alejandría, muchos otros templos fueron construidos dentro de la ciudad. Poseidón, el dios del mar, probablemente tenía un edificio en su honor al oeste de esta isla, así como en el continente. Durante su reinado, Ptolomeo I optó por fusionar los dioses egipcios y helénicos, en una divinidad sincrética, llamada Terapeuta. El culto a Serapis unió a griegos y egipcios, aunque los egipcios continuaron honrando a su dios tradicional, Osiris. En el siglo III anterior a nuestra era, llega el tan esperado nacimiento de la séptima maravilla del mundo antiguo. El Faro de Alejandría. Torre de fuego, de 135 metros de altura, que operaba día y noche, los 7 días de la semana. Es el más legendario de los monumentos de Alejandría y el que haría famosa la isla en todo el mundo. El Faro de Alejandría fue motivo de gran orgullo para los habitantes de la ciudad. La construcción comenzó bajo el reinado de Ptolomeo I, y duró 15 años. Cuando los extranjeros llegaban a esta ciudad, los recibía la reluciente fachada de mármol blanco del faro, que se elevaba 135 metros hacia el cielo. Era un símbolo del poder de Alejandría. El faro fue uno de los monumentos más altos jamás construidos por el hombre. Hoy no queda nada del faro, ni siquiera su ubicación es segura. Se cree que estaba ubicado en el lugar en el que hoy existe un fuerte del siglo XV, el fuerte Caibay, y que la base del faro se encuentra aún en este fuerte. Las excavaciones arqueológicas en el lecho marino han descubierto muchos bloques del edificio antiguo. El faro tenía un rayo visible a 50 kilómetros de distancia. La torre de fuego bellamente construida iluminaría el mundo durante 17 siglos. Y su estructura cuadrada octogonal y luego cilíndrica se convertiría en un modelo para los nuevos faros de la costa mediterránea. ¿Cómo mantenían día y noche el enorme fuego en su cima? No es claro qué tipo de combustible se utilizó, o cuánto. Otros detalles de cómo funcionaba la luz siguen siendo un misterio, miles de años después. La ubicación del faro no es fruto de la casualidad. Es parte de una teoría científica original y sin precedentes. Querían que el faro se construyera en el meridiano medido por Eratóstenes. Eratóstenes fue uno de los legendarios directores de la Biblioteca de Alejandría. Había logrado medir el meridiano del mundo, y querían que el Faro de Alejandría y el Coloso de Rodas se construyeran sobre lo que se llamaba el eje del mundo, que más tarde se conocería como el Meridiano de Alejandría. Por más de 1500 años el Faro de Alejandría guió a los marineros de manera segura al puerto de la ciudad, hasta que fue derribado por un terremoto. Lo que ha quedado es su leyenda.
Como toda ciudad griega, Alejandría tenía su teatro. Los griegos introdujeron sus tradiciones teatrales a través de representaciones, que generalmente tenían lugar en los palacios y patios de los príncipes ptolemaicos, hasta que comenzaron a construirse teatros de estilo romano en Egipto. En el teatro se podían presenciar las obras de autores cómicos y trágicos contemporáneos. El hipódromo principal de la ciudad era el Lageion. Los alejandrinos eran grandes amantes de las carreras de caballos. Les fascinaba la rivalidad en estas carreras. Era una lucha por la gloria. El Lageion se construyó durante la época ptolemaica, y fue mencionado por primera vez por Polibio, quien lo describió como un teatro. El tamaño del Lageion era de 615 metros, con curvatura en ambos extremos, y sus huellas eran de 568 metros de largo, como lo indican los registros de las expediciones napoleónicas. Siguiendo el modelo helenístico para tal estructura, tenía asientos escalonados que se construyeron sobre un sistema de paredes paralelas. Se convirtió en un circo para carreras de carros durante la época romana, como lo indica la adición de una barrera divisoria central, o espina, que se encontró en el extremo occidental del edificio. La estructura era similar al hipódromo de Cirene o al Circo Máximo construido en Roma, durante la época de Julio César y Augusto. Los registros muestran que el Lageion se utilizó como estadio para eventos atléticos, y como hipódromo más adelante. Según Plutarco, el Lageion fue el lugar del primer enfrentamiento entre Octavio y Marco Antonio, en el 30 anterior a nuestra era. Una enorme cantidad de materiales y bienes fluían a través de la ciudad a diario. El gran mercado del puerto se llamaba Emporio. Era allí donde los propietarios de los barcos intercambiaban mercancías. El puerto occidental, conocido como Puerto de Eunosto, fue utilizado como entrada comercial. El puerto oriental acogía el gran puerto, donde se albergaba también a la flota real. Una vez que se aseguraba el suministro para la ciudad, el puerto de Alejandría monopolizaba la exportación de los productos de Egipto. Comida y otros trabajos artesanales salían de Egipto. Cerámica, vidrio, anillos de oro y monedas acuñadas. Al comercio del grano se añadía uno de lujo destinado a las élites del mundo helenístico. Objetos realizados en lino o vidrio y productos exóticos, procedentes de las rutas comerciales del corazón de África, especias, oro, plata o marfil, entraban a la ciudad mayoritariamente por su tercer puerto, localizado en el lago Mariotis. Lo más buscado en Alejandría era la madera de pino de Siria, hierro y mármol de las islas griegas, oro de España y frutas exóticas de Europa. Alejandría controlaba también las mercancías originarias de Arabia e India, que llegaban a través de los puertos egipcios de la costa del Mar Rojo. Los enormes graneros y depósitos públicos reflejan la intensa actividad comercial de la ciudad. Alejandría se presentó también como centro industrial. Destacaba la existencia de talleres de fabricación de papiro y el excelente trabajo del vidrio, así como la elaboración de perfumes y compuestos asociados a la medicina y las prácticas funerarias. La afamada flota real tenía su base en la capital, que contaba además con unos importantes astilleros. Frente a una escasa tradición naval durante la época faraónica, la dinastía Lágida hizo de Egipto una potencia. Empleando decenas de miles de constructores navales, los astilleros contribuyeron a establecer la flota egipcia como una de las más poderosas de la era. La política económica de los primeros Ptolomeos encontró expresión admirable en su abundante, hermosa y peculiar acuñación monetaria. La moneda y el sistema monetario que le servía de base fueron únicos en el mundo helenístico. La pieza central de la riqueza de Alejandría fue la sistematización real de impuestos sobre casi todos los artículos básicos. La sal, el aceite, la cerveza,
el trigo y el lino, estaban fuertemente grabados. Como resultado, el Tesoro Real de Alejandría pudo garantizar la estabilidad económica de la mayoría de las áreas administrativas de Egipto. La banca fue una de las innovaciones más distintivas traídas por los griegos a Egipto. Los principales poseedores de moneda eran los reyes. Miembros de la dinastía prestaban dinero tanto en el país como fuera de él. Un papiro publicado hace poco evidencia que las transacciones extranjeras de moneda eran efectuadas por el Banco Real de Alejandría, que puede haber sido al mismo tiempo el tesoro central de los reyes. Los banqueros reales eran antes que nada administradores del dinero real, agentes del rey. Los negocios de banca se concentraban casi enteramente en manos de los griegos. Casi todos los banqueros eran griegos, así como los clientes. Pero la antigua Alejandría no solo era la ciudad más moderna de su tiempo, sino también el centro del conocimiento mundial. Los avances intelectuales, las nuevas filosofías, las nuevas ciencias, fueron una fuerza impulsora de la ciudad. Y es eso lo que hace que Alejandría haya sido un lugar tan especial. Cuando Alejandro fundó Alejandría, decretó que su ciudad sería la fuente de aprendizaje en el mundo conocido, un imán cultural para el talento de todos los sitios del mundo. En Alejandría se podían encontrar todas las razas del mundo, todos los idiomas se hablaban allí, y aún en las bibliotecas se podían encontrar papiros escritos en todos los idiomas, traducidos del egipcio al griego, desde el arameo al griego, o del hebreo al griego. Fue un crisol de razas en la antigüedad. Mucho antes de que Alejandro ingresara en Egipto, en los siglos V y IV anterior a nuestra era, distintas generaciones de griegos comenzaron a luchar con los acertijos de la existencia. Fue el comienzo de la comprensión del mundo natural por parte del hombre. Atenas, en Grecia, se convirtió en el centro intelectual del antiguo mundo griego. La conversación y el debate eran pasatiempos comunes. Hablar en público produjo eruditos que se convirtieron en celebridades en los siglos V y IV a.C. Hombres como Sócrates, Platón y Aristóteles, o legisladores populares de la época. Sus primeras enseñanzas son la base del pensamiento moderno. Alejandro fue educado por Aristóteles, discípulo de Platón, quien a su vez había sido discípulo de Sócrates. Y Ptolomeo I también le dio un valor absoluto a la sabiduría, porque la sabiduría significaba poder, y la máxima ambición para Alejandría era convertirla en la ciudad más poderosa del mundo, al capturar todo el conocimiento existente dentro de sus muros. Ptolomeo invitaba a eruditos y hombres de letras de todas las tierras a Alejandría, con todos los gastos pagados y por un periodo indefinido. Alejandría ofrecía atracciones intelectuales y culturales incomparables. Eruditos eminentes de Atenas, Rodas y otros centros griegos viajaban a la ciudad para aprender y relacionarse con otros librepensadores. Aquí los hombres descubrieron por primera vez el tamaño del mundo y la cantidad de estrellas en el cielo. Había laboratorios, escuela de medicina y más de 500.000 de libros en la antigua biblioteca. Cerca del distrito de los Palacios Reales y dentro del Museion se encontraba la biblioteca más famosa de toda la antigüedad. La Biblioteca de Alejandría fue construida para albergar todo el conocimiento humano. Contendría hasta 700.000 rollos de papiro. Mientras que gran parte de la colección se compró a expensas del gobierno, la biblioteca también obtuvo libros por otros medios. Todos los libros, propiedad de los viajeros que venían a la ciudad, fueron incautados para ser copiados para la biblioteca. La copia luego sería devuelta al propietario y el original ingresado en la colección de la biblioteca.
La biblioteca duró más de 6 siglos. Su fundación se ha asociado con el comienzo de la historia moderna. Más que solo una biblioteca, fue el primer centro de investigación mundial. Durante cientos de años Alejandría invitó a dignatarios de todo el mundo a estudiar en sus salas. Fue el lugar de aprendizaje más importante en el mundo antiguo. Allí las mentes más grandes de su tiempo enseñaban y realizaban investigaciones. Arquímedes, Euclides, Eratóstenes, Pitágoras, Hipatia, Herófilo, Calímaco, Hiparco, Aristarco, Galeno, y muchos otros. La biblioteca formaba parte de una institución más grande llamada Museion, o Institución de las Musas, que incluía salas dedicadas a la música, la poesía, la filosofía, la anatomía y la astronomía. La biblioteca y el Museion probablemente fueron completados después de la muerte de Ptolomeo I, en algún momento durante el reinado de Ptolomeo II Filadelfo, del año 309 al 246 anterior a nuestra era. Posteriormente, él y los gobernantes ptolemaicos que lo siguieron, comenzaron a acumular textos enviando agentes reales con grandes sumas de dinero, para comprar tantos documentos como fuera posible, sin importar el tema o el autor. Esta estrategia fue extremadamente efectiva, y la biblioteca expandió rápidamente su colección, requiriendo eventualmente la construcción del Serapeum, en el siglo III, para resguardar algunos de sus rollos. Tanto el Museion como la biblioteca estaban en el centro de las ideas innovadoras y la expresión creativa de la época. Las grandes mentes de la antigüedad solían estar bien versadas en muchas disciplinas, que a menudo se asociaban a escuelas de pensamiento específicas. Los parapáticos, los estoicos y los cínicos se encontraban entre las escuelas más conocidas de la época. Está claro que Alejandría estuvo a la altura de su papel fundamental, como ciudad para intelectuales que nutrieron a muchas grandes mentes, y cuyo impacto repercutió en nuestro mundo moderno. La biblioteca era famosa en todo el mundo antiguo. 700.000 pergaminos se almacenaban allí en la antigüedad. Los ptolemaicos llegaron a extremos inusuales en su búsqueda del conocimiento. Pero nadie en ese momento podía imaginar que ninguno de esos pergaminos sobreviviría al incendio del siglo III después de Cristo, que todo lo destruyó. La Biblioteca de Alejandría fue una revolución en la civilización egipcia, e incluso en la civilización humana en general, porque introdujo dos muy importantes elementos en el concepto de conocimiento. El primero fue el acceso abierto al conocimiento. Hasta ese momento, el conocimiento era prerrogativa solo de los sacerdotes y el clero, en los templos egipcios o griegos. El segundo elemento era que era libre. Cualquiera que tuviera una idea o una teoría y quisiera investigarlas, tenía derecho a acceder a información y conocimientos previos, y podría llevar a cabo experimentos para hacer avanzar la ciencia. Todo esto marca el comienzo de una revolución cultural, el deseo de reunir todo el conocimiento universal en un solo lugar, lo que haría de Alejandría una megaciudad incomparable. Los ptolemaicos también crearon una biblioteca pública, y esto es realmente inédito en la historia. Por lo que hay una verdadera voluntad de compartir la cultura con el pueblo. El Museion, dentro del cual se encontraba la biblioteca, fue mandado a construir por Ptolomeo I, para rivalizar con la Academia de Atenas,
como un instituto de búsqueda intelectual, dedicado a las 9 musas inspiradoras. Se convirtió en un gran centro para la iluminación filosófica y científica. Dio la bienvenida a eruditos de muchos reinos, invitándolos a compartir conocimientos en literatura, geografía y ciencia. El Museion fue diseñado para que sus edificios y terrenos se acomodaran al libre pensamiento, al debate y la presentación. Era un increíble centro de investigación cosmopolita. Tenía espacios para reuniones y teatros, rodeados de un patio principal. Amplios jardines que estaban llenos de plantas exóticas, provenientes de todos los países conocidos, y que ayudaban en el estudio y suministro de hierbas y medicinas. Un zoológico ofrecía el estudio del comportamiento y la fisiología de los animales. Entre las muchas atracciones estelares del Museion, estaba su observatorio astronómico. También tenía una sala de anatomía, donde se hacía la vivisección en cuerpos de criminales. Contenía habitaciones, a modo de residencia para sabios, gramáticos y médicos, y todos los gastos corrían por cuenta de los reyes, que estaban orgullosos de esta institución. Los sabios, además de investigar y estudiar, daban conferencias y lecciones a los jóvenes que quisieran aprender. En Alejandría, llegó a haber más de 14.000 estudiantes. Allí vivieron los famosos gramáticos alejandrinos, que determinaron las leyes de la retórica y la gramática, los famosos geógrafos, que diseñaron mapas del mundo, y los famosos filósofos, cuyo grupo acabó fundando una especie de religión. Hace 35 años, en 1987, surgió un ambicioso proyecto cultural. Reconstruir la antigua biblioteca de Alejandría, para recuperar así este enclave mítico de la antigüedad, patrimonio de la humanidad. Esto ocurría unos 1600 años después de la desaparición definitiva de aquellas grandes colecciones del saber. Para llevar a cabo semejante proyecto, se unieron los esfuerzos económicos de diversos países europeos, americanos y árabes, más el gobierno de Egipto y la UNESCO. El presupuesto en aquel año fue de $230 millones. Las obras empezaron el 15 de mayo de 1995, y se terminaron el 31 de diciembre de 1996. El 16 de octubre de 2002, la actual Biblioteca de Alejandría abrió sus puertas. Tiene un centro de conferencias, un museo de las ciencias, un planetario, un centro de estudios, y el Instituto Caligráfico. Ocupa un área de 85.000 metros cuadrados, y guarda 8 millones de libros, 100.000 manuscritos antiguos, y 10.000 libros raros, además de material electrónico, audiovisual y bases de datos. Pero la Gran Alejandría, la asombrosa metrópolis de la antigüedad, comenzaría a experimentar un lento y profundo declive. Había sido la reina de las antiguas capitales durante 300 años, cuando una nueva metrópolis llegó al poder al otro lado del mar. Roma tomó el control de toda la región del Mediterráneo. En el 31 anterior a nuestra era, los romanos subyugaron el reino de los ptolemaicos, cambiaron radicalmente la ciudad griega, construyendo la suya propia, e impusieron su cultura en Alejandría. A diferencia de los griegos, los romanos tomaron el país por la fuerza. La mezcla de culturas terminó abruptamente. Los romanos no tolerarían a otros gobernantes. Redujeron la brillante metrópolis a una ciudad provincial en su imperio. Después de que Egipto se convirtió en parte del Imperio Romano en el año 30 anterior a nuestra era, Alejandría, y en consecuencia su biblioteca, fueron cada vez más irrelevantes. Los romanos establecieron numerosas bibliotecas en todo su territorio, a veces utilizando los pergaminos de Alejandría para estas nuevas instituciones. La ciudad egipcia perdía empuje ante Roma, la capital del imperio. La de Alejandría ya no era la única biblioteca que existía en el Mediterráneo. Existía la biblioteca de Pérgamo, que fue su rival, también la biblioteca de Antioquía, la de Celso, la villa de los papiros en Pompeya, la biblioteca Ulpia, la imperial de Constantinopla y las diversas bibliotecas privadas, grandes y pequeñas, distribuidas por la región. El carácter de la biblioteca evolucionó. Se abandonó la pretensión de totalidad que tuvieron los primeros Ptolomeos, ansiosos de recopilar todo el saber, incluido el de otros pueblos no griegos, como las tradiciones egipcias y judías. El enfrentamiento entre Julio César y los alejandrinos, en el 48 anterior a nuestra era, es el momento en el que comenzaría la decadencia de la Biblioteca de Alejandría. Durante la lucha se quemaron documentos y almacenes, y este fue el fuego que se extendió a la biblioteca. La gran biblioteca no fue completamente destruida. Luego fue reconstruida y otras guerras civiles destruyeron gran parte de los contenidos del preciado enclave. Para el siglo III después de Cristo la actividad intelectual en la biblioteca había decaído tanto que a duras penas se la mencionaba. Para entonces los académicos trabajaban y enseñaban desde otras bibliotecas. Aunque la fecha exacta de su destrucción es incierta,
Los historiadores creen que lo que quedaba de la biblioteca probablemente fue destruido en el 272 de la era actual, durante el enfrentamiento del emperador Aureliano con la reina palmireña de Zenobia, o durante el asedio de Diocleciano a Alejandría, en el 297 de nuestra era. Los últimos rollos probablemente desaparecieron, junto con el museo, en el 391 de nuestra era, cuando el arzobispo Teófilo destruyó todos los templos paganos por orden del emperador romano. El Serapeum sobrevivió y funcionó como biblioteca y templo durante varios siglos. Aunque la Biblioteca de Alejandría desapareció, la tradición de las instituciones académicas continuó en el mundo antiguo. Sin duda, la desaparición de la Biblioteca de Alejandría constituye uno de los más simbólicos desastres culturales de la historia, comparable tan solo con la quema de libros que siguió a la toma de Constantinopla por los cruzados en 1204, o la que tuvo lugar en 1933 en la Bebelplatz de Berlín, a instancias del ministro de propaganda Joseph Goebbels. Eso por no hablar del incendio de la Biblioteca de Bagdad, en 2003, ante la pasividad de las tropas estadounidenses. Alejandría se iría apagando, a medida que su emblemático faro iba derrumbándose. Su lento declive se precipitaría definitivamente cuando El Cairo fue designada nueva capital, en el Egipto otomano. El apogeo de Alejandría bajo el dominio tolemaico duró solo 300 años. Fueron los tolemaicos los que transformaron la visión de Alejandro Magno en una realidad. Hicieron de Alejandría el centro cultural del mundo antiguo y un baluarte del conocimiento y las ciencias. Alejandría se había convertido en menos de un siglo en la ciudad más grande del Mediterráneo y la más moderna de la antigüedad. Creó su propia identidad, con una infraestructura perfecta. Por la belleza de su planificación, sus grandes arterias, sus templos y sus puertos, sus edificios incomparables, y sus logros tecnológicos únicos, Alejandría estaba lejos, adelantada a su tiempo. Los logros monumentales de sus soberanos están aún envueltos en misterio, y no cesarán de encender nuestra imaginación sobre lo que allí sucedió, durante los próximos milenios.